Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Tenemos para el día lunes 24 de enero en nuestra escuela sabática el título A causa de incredulidad. Las iglesias de hoy deben formar parte de un despertar antes que sea demasiado tarde. Y tú tienes que ser parte de ese despertar. Debemos como miembro de la iglesia asumir nuestra labor individual. Debemos vindicar el nombre del Señor que está en nosotros cuando nos llamamos cristianos. Esa fe sana y ferviente, una piedad completamente clara, deben reemplazar la pereza y la incredulidad que hoy en día nos embarga. Cuando la fe echa mano de Cristo Jesús, entonces nuestra alma se va a deleitar en los principios religiosos que en ocasiones nos parecen que son áridos y que no tienen ningún interés. Cuando el Señor nos toma, estamos inmediatamente deseosos de aprender de Él, de ir, de leer la Biblia y de capacitarnos para dar el Evangelio. Nuestras reuniones como personas, hermanos en Cristo, deben ser unas reuniones que deben estar lejos de la tibieza, reuniones lejos de un aliento. Una reunión debe estar vivificada por el Espíritu Santo. Y esa debe ser la diaria experiencia que debemos tener como cristianos que somos. Debemos ser conmovidos por la palabra de la verdad y debemos conmover a los demás con esa palabra. Si alguno entonces escucha las verdades de Cristo, estamos entonces practicando y haciéndonos responsables de lo que el Señor nos dijo que debíamos hacer en esta tierra. En vista de lo que entonces la iglesia puede hacer en su responsabilidad, no debemos seguir durmiendo. Debemos despertar y debemos reconocer el honor que el Señor nos ha concedido por medio de su misericordia, de asumir nuestras responsabilidades, nuestros cometidos, la herencia que el Señor nos ha dado de portar esa luz de la verdad presente. Una necesidad de levantarnos de forma urgente debe ser lo más importante en nuestra vida. Todos, absolutamente todos, debemos llenarnos de una fe viva para salir y dar a conocer las nuevas de salvación. El mundo está esperando. Hay una crisis por todas partes. Y la palabra que debemos dar hoy en día, que debe salir de nuestros labios, debe ser: Jesús viene pronto. Y esto es lo que debemos transmitir hoy en día al mundo entero. La edificación que nosotros hacemos diariamente a asumir la responsabilidad que el Señor nos ha dado, está tristemente siendo dañada por la infidelidad que en ocasiones nosotros practicamos a los principios divinos. Cuando le somos infieles a Dios, la obra que Él nos ha dado como responsabilidad queda entonces estorbada. Y no cooperamos entonces como agentes divinos a lo cual hemos sido llamados. Los hombres, nosotros debemos orar. Debemos decirle al Señor que venga a su reino pronto, que se haga su voluntad en nuestra vida, que podamos nosotros actuar de acuerdo a las peticiones que Él ha dado en su palabra. Aunque nosotros seamos débiles y estemos sujetos al error y al pecado, el Señor nos ofrece y nos da una invitación muy importante a seguirle, a unirnos con Él, para que podamos realizar las obras que Él hace. Sin mí, Cristo dijo, nada podéis hacer. Así que nuestra tarea es el unirnos en Cristo Jesús, porque con Él todo es posible. Por intermedio del profeta Isaías, en el capítulo 58 y el versículo 8, se nos hace esta promesa: irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La justicia que va delante de nosotros y la gloria de Jehová han de ser nuestra retaguardia. Debemos tener una iglesia viva, estudiar las promesas del Señor,
considerar nuestras faltas, pedir fe, llenarnos de su espíritu, de su poder divino e impartir que el reino de Dios viene pronto. Si salimos a hacer la obra, los ángeles van a abrir el camino delante de nosotros, preparando los corazones para recibir el evangelio en aquellas personas a los cuales nosotros nos acerquemos, les hablemos. Si cada uno de nosotros somos un misionero vivo de proclamar el mensaje en todas partes, la obra se va a realizar prontamente. El Señor invitó a la iglesia a orar fervientemente, a cumplir con sus responsabilidades. ¿Somos entonces individualmente colaboradores de Dios? Si no lo somos hasta el momento, ¿por qué no lo somos? ¿Cuándo estamos pensando hacer parte de la obra? ¿Cuándo estamos pensando hacer la obra que el Señor nos ha cometido? Si hubo un tiempo en el cual la iglesia debe estar en plena oración, en ayuno ferviente, gimiendo por lo que sucede en este mundo, es ahora, cuando predomina la incredulidad, cuando predomina el escepticismo, cuando abunda la inmoralidad por todas partes. La corrupción penetra hasta el fondo de las almas hoy en día y la rebelión contra Dios es directa como nunca antes. Somos o estamos cautivos en el pecado. Y aquellos que no conocen el mensaje deben saberlo. Deben saber que Satanás los domina, que son juego en sus tentaciones. Así entonces hay un brazo poderoso que nos socorre, que nos puede sacar de ese estado en el que estamos. En esta época tan peligrosa, algunos que se llaman cristianos ni siquiera tienen celebraciones de culto de familia en la casa. No honran a Dios en su casa. No enseñan a sus hijos a amar y a temer a Dios. Muchos llamados cristianos se han alejado tanto de Dios que se sienten condenados cuando se presentan delante de ellos confiadamente las verdades, y su reacción es completamente negativa y agresiva. Es porque falta comunión con el Señor. Es porque no hay fuerza para seguir adelante. La oración es esencial para rechazar las astucias del enemigo con éxito. Satanás está listo para dañar las almas, pero la oración es la comunicación con Dios, es la fuente de la sabiduría, es fuerza, es dicha, es paz. Jesús oró a su Padre con amor, con gran clamor y con lágrimas. Recordemos que Pablo exhortó a los creyentes a orar sin cesar y hacer conocer las necesidades de los demás a los pies de Cristo. Es decir, que nuestras oraciones, que nuestras peticiones delante de Dios estén cargadas orando y pidiendo por los demás. Recordemos que Santiago nos dijo: rogad los unos por los otros. La oración del justo, cuando obra eficazmente, puede hacer mucho. Mediante las oraciones sinceras y fervientes, los padres debemos alzar toda valla de contaminación alrededor de nuestros hijos. Debemos orar con fe para que Dios habite en medio de nuestros hijos y en medio también de nuestras familias. Que los ángeles preserven a nuestros hijos, a nuestra familia, lejos de los ataques de Satanás. Eso lo puede hacer la oración, porque la oración del convertido puede mucho. En cada familia debiera haber una hora fija para el culto matutino y vespertino. No conviene a los padres reunir en derredor suyo a sus hijos antes del desayuno para agradecer al Padre Celestial por la protección durante la noche y para pedir a Dios a cada instante favores. ¿Acaso no es eso lo que debemos hacer en nuestros hogares? ¿Debemos agradecerle al Señor por las bendiciones que recibimos? Esas oraciones se deben hacer en forma general en el hogar, convocar a los miembros del hogar a orar al Señor. Por lo tanto, el culto matutino, el culto diario en nuestro hogar debe ser esencial, no solamente familiar, sino también individual, porque es el arma que nos capacita para afrontar el día que se viene.
Así entonces, debemos fomentar en nuestras familias el respeto, la reverencia por las cosas sagradas, porque esa es la forma con la cual se ahuyenta todo tipo de incredulidad, de envidia, de cooperar con Satanás en sus asuntos. El Espíritu Santo, queridos hermanos, está dispuesto para que nosotros dejemos a un lado todo tipo de celo, de sospecha, de impiedad, de disputa, porque el Señor en su Espíritu Santo lo que trae es comunión, lo que trae es una unión cristiana. Y el cuerpo de Cristo, la iglesia, debe declararse lejos y escandalizada de la mundanalidad. Debe haber una clara verdad expuesta en nuestras iglesias para que toda la familia sepa realmente qué es lo que Satanás prepara para nosotros en estos días. Existe una gran responsabilidad como miembros de iglesia para que nosotros demos a conocer la verdad en nuestros hogares, para que podamos esparcir la semilla de Cristo Jesús en todas partes, para que así muchas almas entonces, por medio de su gracia, puedan conocer la verdad de que existe un Dios y que viene pronto. Eres tú parte de ese grupo, eres tú parte de ese batallón de soldados cristianos. No dejes la responsabilidad que el Señor te ha dejado a un lado. Persevera hasta el fin. Que el Señor te bendiga.